Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 8 de noviembre del 2015. Este análisis económico es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Primero que nada vamos a ver qué pasó en los gráficos diarios de los majors del 2 al 6 de noviembre. Bueno, básicamente el gran ganador de la semana fue el dólar americano, que le ganó prácticamente a todos, mejor dicho, no prácticamente, le ganó a todos y también hizo a todas las divisas, commodities, y hizo subir los índices, como pueden ver. Básicamente, en relación a la libra, fueron más de 350 pips los que le ganó el dólar. En relación al euro, fueron más de 250 pips, fueron casi 100 pips contra el australiano, más de 250 pips contra el dólar neozelandés. Le ganó prácticamente más de 200 pips al dólar canadiense, más de 250 pips al yen. El Dow ganó más de 250 puntos, mientras que el petróleo perdió casi 200 puntos frente al dólar. En definitiva, ¿qué pasó la semana pasada? El dólar estadounidense subió contra todos sus pares, dado que un alza en las tasas en diciembre se ve muy real. Los datos de empleo del Reino Unido y Australia, los discursos de Mark Carney y Mario Draghi, los datos del PIB de Alemania y las ventas minoristas de Estados Unidos son las principales noticias fundamentales que se destacan. El informe de las nóminas no agrícolas de octubre de Estados Unidos mostró un fuerte crecimiento, con un incremento de 271.000 nóminas tras 2 meses consecutivos de ganancias regulares. La tasa de desempleo se redujo a un mínimo de 7 años y medio a 5% del 5.1%, lo que demuestra una fuerza interna en la economía estadounidense. Esta robusta lectura puede señalar que habrá anuncio de subida de tipos en la próxima reunión de la FED de diciembre, lo que también se hizo evidente en la reciente declaración de la FED. Otro dato alentador fueron los aumentos salariales y los elevados gastos del consumidor, mostrando un panorama optimista en la economía estadounidense. En resumen, un informe espectacular del NFP, más un discurso de Yellen muy optimista, baja en el empleo a prácticamente modo full empleo, más malas noticias económicas de Gran Bretaña y Nueva Zelanda, ayudó al dólar a fortalecerse y subir significativamente contra todo. La visión para la semana. El dólar cerró el viernes con un nuevo máximo de más de 10 días contra todas las demás divisas. Técnica y fundamentalmente el dólar debería tener otra semana fuerte versus el euro, la libra, el dólar neozelandés, el dólar australiano, el dólar canadiense y el yen. De todas maneras, no descarto retracciones, pero estas retracciones nos darán una oportunidad de compra a mejor precio, básicamente. Aquí tenemos las noticias de la semana. Tenemos una semana con alrededor de 9 noticias de alto impacto. Ojo, el día miércoles es feriado en Estados Unidos por el Día del Veterano de Guerra. También lo es en Francia y en algunos otros lugares de Europa. Así que va a ser un día bastante tranquilo, aunque en la sesión europea vamos a tener algunas noticias o discursos de alto impacto. El día jueves tenemos un par de noticias, más un discurso de la Yellen, mientras que más tarde tenemos dos discursos por parte de Mario Draghi, del Banco Central Europeo. Y el viernes tenemos un par de noticias de Estados Unidos también de alto impacto. En definitiva, la primera noticia de alto impacto va a ser el día miércoles por parte del Reino Unido, que es los datos de empleo. El mercado laboral del Reino Unido continuó mejorando en el tercer trimestre, registrando la tasa de desempleo más baja desde el segundo trimestre del 2008. La tasa de desempleo se situó en el 5,4% frente al 5,5% en los últimos 3 meses a julio de este año.
Los salarios, incluidos los bonos, crecieron 3%, lo que indica una tendencia de crecimiento en la economía del Reino Unido. Sin embargo, el número de solicitudes de desempleo aumentó en septiembre a 4.600. Se espera que el número de solicitudes de desempleo aumente en 1.600 esta vez. El mismo miércoles a las 10:30 habla Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra. Él va a hablar en Londres sobre el informe de inflación publicado la semana pasada. Tras la declaración de Carney y en la que sugirió que las tasas de interés permanecerían bajo por lo menos por un periodo de más largo de 1 o 2 años, él dijo que el crecimiento mundial se ha debilitado desde el informe anterior de la inflación y que esto podría pesar sobre el crecimiento del Reino Unido. En cuanto a la previsión de inflación, el banco rebajó su pronóstico de crecimiento ligeramente a alrededor de 2,7% para el 2015 desde el 2,8% en el último informe. Carney afirmó que si las tasas no se elevan hasta la primera mitad del 2017, la inflación se prevé que se rebase su objetivo del 2%. Ese mismo día, a la 1:15 horario GMT, va a hablar Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Va a hablar en Londres. Él podría proporcionar información adicional con respecto a sus recientes declaraciones de que el Banco Central Europeo está dispuesto a recortar las tasas de intereses e intensificar la flexibilización cuantitativa, o sea, imprimir aún más dinero para prevenir una nueva crisis económica en la zona euro. Draghi dijo que las autoridades del Banco Central no están en modo de esperar y ver, sino más bien están en un modo de esperar y evaluar de aquí a la próxima reunión del 3 de diciembre. O sea que esto nos dice que lo más probable es que de aquí al 3 de diciembre, si siguen habiendo malas noticias por parte de Europa, va a seguir la debilidad del euro. Y ahí veremos qué es lo que sucede en la reunión del 3 de diciembre. La cuarta noticia, nos saltamos al día jueves, son los datos de empleo de Australia a las 12:30 horario GMT. El mercado laboral de Australia se contrajo en 5.100 puestos de trabajo en septiembre, mientras que el mercado esperaba un aumento de 5.000. 13.900 trabajadores a tiempo completo fueron despedidos, mientras que se añadieron 8.900 puestos de trabajo a tiempo parcial. La tasa de participación cayó en 64,9% desde 65% en agosto. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 6,2%. En esta ocasión se espera que el mercado laboral de Australia añada 15.200 puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se prevé que permanecerá en el 6,2%. Luego el jueves a las 13:30 hora de GMT tendremos los pedidos de desempleo de Estados Unidos. Las solicitudes de desempleo fueron más débiles de lo esperado la semana pasada, llegando a 276.000 pedidos de desempleo para la semana, después de haber publicado 260.000 la semana anterior. Los analistas esperaban que el número de reclamaciones llegara a 263. Sin embargo, el número de reclamaciones sigue siendo bajo desde la perspectiva histórica, que muestra las condiciones del mercado laboral muy sólidas. Seguimos con números récord de más de 42 años. Luego tenemos el PIB alemán el viernes a las 7 de la mañana GMT. La economía alemana se expandió un 0,4% en el segundo trimestre de acuerdo con las estimaciones de agosto. Las exportaciones subieron en un 2,2% en los 3 meses hasta junio. El consumo privado subió un 0,2%, mientras que las inversiones de capital se contrajeron un 0,4%. Alemania se enfrenta a riesgo de desaceleración de las exportaciones debido a la debilidad económica de China, que es el tercer mayor socio comercial de Alemania. No obstante, el sector manufacturero alemán siguió creciendo y el gasto del consumidor se mantuvo fuerte en medio de los costos históricamente bajos de desempleo y de endeudamiento. Los economistas esperan que el PIB crezca un 0,3% en el tercer trimestre. La séptima noticia son las ventas al por menor de Estados Unidos, el viernes a las 13:30. Las ventas minoristas registraron un débil desempeño en septiembre, con un aumento del 0,1%, mientras que se esperaba
que ganara un 0,2%. Excluyendo autos, las ventas minoristas básicas disminuyeron un 0,3%. Las ventas de vehículos de motor y piezas de automóviles subieron un 1,7%. Las ventas de gasolina, por su parte, disminuyeron un 3,2%. El gasto del consumidor es el mayor contribuyente al Producto Interno Bruto, al PIB, de Estados Unidos. El consumo más débil significa un golpe al crecimiento del PIB. Se espera que las ventas al por menor aumenten un 0,3% en octubre y se espera que las ventas core aumenten un 0,4%. Luego tenemos el PPI de Estados Unidos, o el IPP, como sería en castellano, en español. El viernes a las 13:30. Los precios al productor de Estados Unidos cayeron en septiembre a su nivel más bajo en 8 meses y medio, en medio de las caídas de los precios de los productos energéticos. El índice de precios al productor cayó un 0,5% después de haber estado sin cambios en agosto. En los 12 meses hasta septiembre, el PPI o el IPP se redujo un 1,1% después de haber disminuido un 0,8% en agosto. La débil inflación es una de las principales razones de la causa de que la Fed no ha subido las tasas de interés. Se espera que los precios al productor crezcan un 0,1% esta vez. Y la última noticia de la semana será el viernes a las 15 horas, horario GMT, y es el sentimiento del consumidor de Estados Unidos basado en una encuesta de la Universidad de Michigan. La confianza del consumidor repuntó fuertemente en octubre, lo que indica que la recuperación económica se mantuvo positiva a pesar de los vientos en contra de un dólar fuerte y la débil demanda mundial que pesa sobre los sectores de fabricación industrial. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan subió a 92,1 desde 87,2 en septiembre. Los analistas esperaban una lectura inferior de 88,8. Esto es un signo de esperanza en la perspectiva para el gasto del consumidor. Se espera que el sentimiento de los consumidores llegue a 91,2 en noviembre. Bueno, estas serían las noticias. Obviamente siempre hay que estar al tanto de cualquier noticia sorpresiva o cualquier noticia que no esté dentro de las esperadas. Pero en todo caso estas son las principales que creo que nos molestarían en nuestros trades técnicos y que hay que tratar de evitar. Ahora vamos a ver el análisis fundamental y técnico de los diferentes activos que siempre analizamos todas las semanas. Primero que nada, fundamentalmente hablando, el euro dólar. Sigo bajista, aunque podríamos tener retracciones. El euro dólar fue duramente golpeado, rompiendo fuertes soportes, dejando el camino abierto a posibles mínimos no vistos en 12 años. El foco se traslada ahora a las cifras del PIB, entre otros eventos. Mario Draghi mantuvo la presión sobre la moneda común mediante la repetición de su intención de introducir mayores estímulos monetarios en diciembre. Mientras que algunas cifras del PMI estuvieron bien, los datos de Alemania fueron preocupantes, especialmente los pedidos de fábrica. Por otro lado, en Estados Unidos tuvimos algunos datos poco impresionantes, pero las nóminas no agrícolas más que superaron las expectativas, con 271.000 empleos ganados y un 2,5% año a año de aumento en los salarios, lo que sin duda mantiene la opción abierta a una subida de tipos de interés en diciembre. Si bien la tendencia sigue siendo la baja en la divergencia política monetaria, es claramente vista recientemente, podríamos tener una cierta estabilización después de esta gran caída. Un buen número del PIB de Europa y los discursos de los miembros de la Fed podrían suavizar un poco las cosas temporalmente. Así que sigo bajista, pero podríamos estar viendo retracciones antes de seguir bajando. Técnicamente hablando, finalmente el euro rompió esta línea de tendencia bajista, ¿ya? Bajó, cayó fuertemente en el transcurso de la semana y hay varios aspectos muy notables de esta semana. La primera y la más obvia es que rompimos la línea de tendencia alcista, como pueden ver en el gráfico, y con creces.
La segunda es que rompimos el martillo de la semana pasada y por último rompimos la mayoría de los soportes que nos mantenían a flote y con un sesgo alcista. Con todo esto el euro dólar se ve muy débil y con miras a bajar muchísimo más. No descontaría posibles retracciones que nos darán oportunidades de venta. No tengo absolutamente ningún interés en la compra de este par. Sigo siendo bajista y nos vamos a la libra dólar. Fundamentalmente hablando, la libra dólar sigo siendo bajista. La libra dólar tuvo una semana desastrosa, cayendo 400 puntos y cerró en 1,5042. Los eventos claves de esta semana son el índice de ganancias medias y las cifras de empleo. El dólar estadounidense azotó a la libra esta semana pasada, tras el informe de nóminas no agrícolas que más que superó las expectativas con 271.000 empleos y una ganancia de 2,5% año a año en los salarios. Esta excelente noticia sin duda mantiene la opción de una subida de tipos en diciembre. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra redujo las previsiones y amplió la meta de inflación a 3 años, y la libra reaccionó con fuertes pérdidas. El PMI sólido y un excelente informe de la producción manufacturera no fueron suficientes para detener esta caída. Las cifras del NFP aumenta la posibilidad de un alza de tasas en diciembre, lo que sería la primera subida de este tipo hecho por la Reserva Federal desde el 2007. Una subida de tipos es probable que fortalezca aún más al dólar y las monedas rivales estarán bajo presión bajista. Así que aquí sigo bajista. Técnicamente hablando, finalmente también rompimos el nivel de 1,52, que era lo que nos mantenía a flote durante un buen tiempo. Debido a esto y el hecho de que cerramos en la parte inferior de la vela, sugiere que tal vez vamos a seguir más. El nivel de 1,50 está justo por debajo, por lo que podría causar un poco de rebote. Sin embargo, cualquier retracción nos dará la oportunidad de vender a mejor precio. Así que sigo bajista, técnicamente hablando. Dólar yen. Bueno, el dólar yen aquí básicamente también el dólar le ganó más de 260 puntos en la semana, cerró por encima de la línea de 123 y esta próxima semana solo tiene 8 eventos en el calendario nipón. El yen sufrió fuertes pérdidas al final de la semana, cortesía de las cifras de empleo estadounidenses. El NFP más que superó las expectativas con 271.000 empleos ganados y una ganancia de 2,5% año a año en los salarios. En Japón, por otro lado, las actas de la Junta de la Política Monetaria del Banco de Japón dejó abierta la puerta a nuevas medidas de flexibilización, ya que los reguladores expresaron su preocupación de la débil demanda asiática de productos japoneses. Con el alza de tasas de la Fed en diciembre y la posibilidad de más de medidas de flexibilizatorias de parte del Banco de Japón, el dólar estadounidense se ha vuelto más atractiva para los inversores y podría traer más ganancias para el dólar frente a sus rivales. Definitivamente aquí tenemos una divergencia en la política monetaria cada vez más grande, tal como la tenemos en el lado de Europa con el Banco Central Europeo, y como está empezando también a mostrarse con el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra no está pensando en bajar intereses, pero ya está diciendo que no van a subir intereses hasta probablemente un par de años. También está diciendo que sus metas de inflación probablemente no se van a cumplir dentro de los próximos 2 o 3 años. Entonces, definitivamente hay una gran diferencia, una gran diferencia en cuanto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el resto del mundo. El dólar yen rompió, técnicamente hablando, más alto durante el transcurso de la semana utilizando el nivel de 120 como un trampolín. En última instancia, el mercado debería seguir para ir más alto, tal vez dirigirse a 1.25. Los retrocesos deben dar oportunidades de compra. No tengo ningún interés en la venta de este mercado. Como pueden ver, ya llevamos 3 semanas por encima del triángulo, de haber roto el triángulo y la consolidación en la cual llevábamos cerca de 8 semanas. Así que ahora nos estamos dirigiendo directamente a la línea de 125. Dólar australiano. Este registró
pérdidas por cuarta semana consecutiva, perdiendo 100 puntos. El par cerró en 0,7035. Los eventos claves esta semana incluyen el índice de confianza NAP de negocios y el cambio de empleo. El dólar estadounidense fue ampliamente superior tras el informe de nóminas no agrícolas que más que superó las expectativas, con 271.000 empleos y una ganancia de 2,5% año a año en los salarios. Mientras que el Banco Central Australiano mantuvo los tipos de interés en 2%, pero señaló que un recorte de tasas sigue sobre la mesa. Los Estados Unidos publicaron un excelente NFP el viernes, lo que significa que una subida de tipos de la Fed es más que probable en diciembre. Esto es un hecho positivo para el dólar y el dólar australiano, que ha perdido unos 350 puntos en el último mes frente al dólar. Tendrá una dificultad en obtener el avance del dólar estadounidense. Así que sigo bajista en el dólar australiano, fundamentalmente hablando. Y técnicamente hablando, aún no estoy bajista porque aún no rompemos de una manera convincente la línea alcista que ustedes pueden ver que dibujé en el gráfico. Todavía nos falta romper esta y nos falta romper la línea de soporte de 0,70. ¿Ya? En todo caso, sigo neutro hasta que rompamos esta línea de tendencia alcista y 0,70. El dólar neozelandés. El dólar de Nueva Zelanda perdió 250 puntos frente al dólar la semana pasada, cerrando en 0,6522, a pesar de la falta de un corte de tasas por parte del Banco Central. Las cifras de empleo ahora toman el centro del escenario. El Banco de Nueva Zelanda dejó las tasas sin cambios, pero sin duda dio a entender que habría un recorte en diciembre, poniendo mucho énfasis en el tipo de cambio. El Banco Central de Nueva Zelanda definitivamente quiere tener un tipo de cambio más bajo. La balanza comercial de Nueva Zelanda fue desfavorable, sin embargo la confianza ANZ de negocios regresó a terreno positivo. Mientras, como ya sabemos, en los Estados Unidos, la Reserva Federal nos hizo saber que una alza de tasas seguía en la mira en diciembre, mientras que el PIB salió regular. Si bien la economía de Nueva Zelanda sigue estando bien, el Banco de Nueva Zelanda prefiere un kiwi más débil, y esto se puede lograr con las perspectivas de una alza de tasas en los Estados Unidos y un recorte en Nueva Zelanda. Así que, fundamentalmente hablando, sigo bajista. Técnicamente hablando, sigo neutro, pero bajista en el largo plazo. Como ustedes pueden ver, chocamos justamente contra una línea de tendencia alcista y contra una línea de soporte en 0,65. En todo caso, aquí podemos tener dos escenarios. O rebotamos nuevamente para volver al área de 0,67, ¿ya? Un área que finalmente rompimos la semana pasada a la baja. O si el dólar sigue fuerte, podríamos estar rompiendo esto, y si rompemos eso, pues estaríamos volviendo a visitar los últimos mínimos de hace como 2 o 3 meses atrás. El dólar canadiense, se hundió la semana pasada perdiendo más de 200 puntos. El dólar CAD cerró la semana en la línea de 1.33 y la próxima semana es bastante tranquila en el calendario canadiense, con solo 4 eventos en el calendario. El dólar estadounidense fue ampliamente superior, como en contra todos, aunque Canadá también produjo fuertes números de trabajo, pero estos no fueron suficientes para detener al fuerte dólar. Con la sorprendentemente fuerte NFP del viernes, una alza de tasas de la Fed es más que probable en diciembre. Y esto probablemente ayudará al dólar estadounidense a que continúe su fortaleza contra la debilidad del dólar canadiense. Así que sigo siendo alcista, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, como ven, tuvimos una vela muy alcista, pero no llegamos a la resistencia que tenemos por encima de 1.33. Si es que llegamos a romper esa línea de resistencia, pues entonces nos vamos a seguir yendo hacia arriba. Probablemente vamos a llegar a 1.35. Aunque aquí es donde las papas queman, porque en 1.35 fue el nivel más alto donde llegó el dólar canadiense
tras la caída mundial o de la economía en el 2008. Así que bueno, en todo caso, cualquier retroceso en este punto debe ser tomado como una oportunidad de compra y sigo alcista también. O sea, en todo prácticamente estoy a favor del dólar. El oro cayó significativamente durante el transcurso de la semana poniendo a prueba el nivel de 1088. Siendo este el caso, el mercado parece como si está dispuesto a bajar aún más. Si logramos hacer un nuevo mínimo, lo más probable es que lleguemos al nivel de 1000. Cambio a bajista, ya que rompimos este triángulo y nos fuimos a la baja. Así que próxima meta es 1000, aunque no descarto retracciones como pueden ver, las dibujé ahí en el gráfico. El petróleo. Petróleo también volvimos nuevamente a la zona donde estuvimos hace 2 semanas, a 44. Este es el piso en este mercado. Ahora, si logramos romper por debajo de 44, lo más probable es que lleguemos a niveles de 42 y 40. En todo caso, si rebotamos aquí nuevamente al alza, estaríamos llegando a niveles de 52. Sigo neutro porque estamos dentro de esta línea lateral de movimiento en la cual llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas en este movimiento. Así que en el Brent prácticamente estamos igual. Volvimos a bajar, a visitar nuevamente los números de 47. Si es que rompemos la línea de soporte, lo más probable es que vayamos a revisitar los niveles de 44, pero primero tenemos que romper esa línea. Por último, en el índice del dólar finalmente rompió al alza, finalmente rompió lo que estábamos esperando, y cerró por encima del 98. Ahora claramente nos vamos a niveles de 100 y probablemente inclusive lleguemos a niveles de 102. Así que soy alcista. En cuanto a los índices, tal como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Nuevamente tuvimos una excelente semana en los índices y esto no parece que va a parar. Podremos ver retracciones, pero estas las tomaría como oportunidades de compra. En algunos índices tuvimos estrellas fugaces, pero no les haría mucho caso, ya que estas se formaron en la mayoría por los exagerados movimientos alcistas que tuvimos. No descarto retracciones, más bien las espero y las tomaré como oportunidades de compra. Sigo siendo alcista en todos. Como ustedes pueden ver, aquí tuvimos una vela que llegó en el Dow, llegamos casi a 18.000, pero terminamos retrocediendo y cerrando alrededor de 17.800 y algo. Aunque esto vendría a ser una estrella fugaz, sigo pensando que si hay una retracción va a ser cortita y vamos a seguir hacia los niveles de 18.000, 18.200 y de ahí tendremos que ver si rompemos para seguir hacia 20.000. El SP500, aquí sí tuvimos una estrella fugaz bastante grande o un pin bar bastante grande. En todo caso, sigue siendo positivo y esto simplemente nos dice que puede haber retracciones para poder seguir subiendo o puede ser que sigamos con fortaleza. Todo va a depender también de lo que veamos a principios de la semana, o mejor dicho, hacia mediados de la semana. El DAX tuvo una vela muy fuerte, estamos en territorio positivo, estamos dirigiéndonos a 12.000 y una vez que lleguemos a 12.000 vamos a ver si rompemos finalmente al alza nuevamente. El IBEX tuvo un gap en la apertura de la semana bastante bajo, sin embargo terminamos prácticamente en el mismo lugar donde hemos terminado las últimas 3 semanas. Este nivel se está transformando en una especie de resistencia. En todo caso, sigo siendo alcista en este mercado, aunque diría que es en el que menos me metería en este momento porque es el que más debilidad está mostrando.
Y por último el Nikkei. El Nikkei finalmente siguió al alza. Terminamos por chocando con la línea de resistencia. Vamos a ver si la rompemos. Rompiendo esta línea de resistencia, lo más probable es que nos dirijamos a niveles de por encima de 20.500. Estoy bastante seguro que lo va a hacer muy pronto. Sin embargo, hay que esperar con paciencia y disciplina a que se den estos movimientos. Por último, tenemos aquí los pares con mayor movimiento en promedio de las últimas 4 semanas. Y como pueden ver, tenemos bastante volatilidad todavía, bastantes oportunidades para ganar buenos pips. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal de los domingos. Los esperamos el próximo domingo y los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad, y donde estamos ya dando una serie de seminarios diarios ayudando a los traders, ya sea en demo o en real, a aprender sobre este mercado. Somos los mejores en América Latina y Sudamérica, y no lo decimos nosotros, lo dice World Finance, que nos premió como el mejor broker de Sudamérica 2015, y International Finance Magazine, que nos premió como el mejor broker nuevo en Latinoamérica para el 2015. Así que los esperamos. Entren a www.continentalfx.com y prueben la diferencia. Muchas gracias por asistir. Cualquier cosa me llaman, me escriben o me visitan. Un abrazo. Chao, chao.